Vaya sorpresita o sorpresón que nos tenía preparados a todos Naturgy. 25.35, ese ha sido el mínimo que ha marcado hoy Naturgy. Parece que ahí es donde aguanta la cosa. Claro, el zarpazo o el mordisco es del 10%. Días de trading hoy con José Lizán, gestor de Retro Magnum SICAV, y con David Galán de Bolsa General. Hola David, hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Fernando. Tiramos, José, por Naturgy en primer lugar. Ahora también le dejo a David que haga algún tipo de comentario. Hombre, esto se podría haber hecho un poquito mejor, también, yo creo, José. A nivel de comunicación, digo, para evitar esto. ¿O no? No lo sé. Bueno, al final los mercados son libres y la especulación en ellos también, ¿no? Yo creo que había mucha gente apostando que con un accionariado totalmente fragmentado, ¿no? Y con un accionariado en el que hay tres grupos que son fondos de inversión y que son activistas, ¿no? El Fondo Global de Infraestructuras, CVC, que es un capital riesgo, y la entrada de IFM, dejando en minoría en ese contexto a Criteria Caixa, ¿no? Que es el accionista mayoritario, pero la suma de los tres suma más que el Criteria. Pues había mucha gente especulando en que podría haber algún movimiento corporativo, alguien que lanzara una oferta para hacerse con el control, y al final se han arreglado entre las cuatro partes, han llegado a un punto de consenso y todos contentos, ¿no? Y toda esa especulación que se había generado en un valor que es muy poco líquido, ¿no? Había un free float de menos del 15%, porque había en torno a un 84% en institucionales y un 16% en free float. Pues toda esa especulación en cuanto a rumores o posible money por parte de algún accionista, o que alguno se calentara hablando mal, ¿no? de lanzar una oferta para hacerse con más control, pues han llegado a un consenso en el Consejo, y toda la especulación pues se ha quitado en un día, ¿no? Y yo creo que es, si miras las valoraciones de casi todo el consenso de analistas, era vender o infraponderar, porque eran muy difíciles de justificar 28 euros por acción en Naturgy, con los fundamentos que tiene la compañía a día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que lo que se está quitando es de un plumazo toda la especulación sobre un posible money por parte de algunos accionistas activistas que había, y que es lo que ha llevado a la cotización conjunto con un escaso free float al alza, ¿no? Yo creo que ahora se abre una etapa muy interesante para Naturgy, ¿no? Yo creo que se va a permitir a los inversores elegir entre los dos tipos de negocios, se va a permitir a los inversores que ya están de capital riesgo y fondos en a lo mejor desinvertir en la parte de infraestructuras y centrarse más, que yo creo de donde está la miga y el jugo es en la parte de generación y el pipeline de renovables, ¿no? Que es un pipeline ambicioso, pasar de 4,6 gigas a 14 en 4 o 5 años, y yo creo que ahí es donde va a estar el foco de la inversión. El otro negocio, pues un negocio regulado, pues va a ser más un Red Eléctrica, un Enagas, ¿no? Que va a ser un negocio pues de dividendo y de estabilidad si no hay riesgo regulatorio, ¿no? Pero yo creo que el apetito inversor, desde luego, va a ser en la parte de la compañía que sea de generación y el pipeline de renovables, ¿no? Evidentemente no hay muchos flecos todavía, o hay muchos puntos por conocer. Si quieres hacer algún comentario sobre esta cuestión, David, adelante, y si no, nos ponemos ya manos a la obra con mercados, un poco a ver cuál es el aspecto que le veis ahora mismo. No, que deberíamos como inversores tratar con igual naturalidad las subidas que las caídas, y de hecho quizá era más peligroso que estuviera subiendo por pura especulación, por posible guerra de OPAs, caballeros blancos, etcétera, que no que caiga y se ponga a niveles un poco más lógicos, ¿no? Esto era una guerra de precios para ver quién se hacía con el control, y el peligro era que de repente pues desapareciera esa guerra, que es lo que un poco parece que está ocurriendo. El mercado, David, ¿ha empeorado tras el dato de ayer de inflación en Estados Unidos, o siguen las cosas igual? No, si lo vemos con un poco de perspectiva, que es lo que venimos comentando aquí los últimos meses, estamos en un escenario más complejo. Es cierto que el cambio que hemos tenido esta semana es que tras un rebote técnico que hemos tenido en la bolsa americana, que aún así no ha mejorado el fondo de mercado, que es un poco mi gran preocupación, ¿no? Ese fondo de mercado bastante deteriorado, especialmente en la tecnología, es decir, un gran número de valores se han ido estropeando a lo largo de estos últimos meses. Sí es cierto que en otros grandes índices no hay ese problema, y que el fondo de mercado en general a nivel mundial es positivo, pero ya digo que hay muchos valores tecnológicos que están bastante tocados. Entonces, la subida de la inflación tan potente en Estados Unidos ha descontado que una doble subida de tipos en marzo es muy probable, ha pasado a un 89% de probabilidad, desde unos niveles muy bajos a un 89% de probabilidad que haya doble subida de tipos, ¿no? 50 puntos básicos. Y eso castiga sobre todo a compañías tecnológicas, ¿no? Donde se descuenta
pues beneficio futuro a muy largo plazo, donde además tiene valoraciones más exigentes y es donde pues ayer el mercado se giró en general en Estados Unidos, pero especialmente en la tecnología. Entonces, ya digo, fondo de mercado a largo plazo de momento es positivo. Sí que estamos viendo subida ya del bono a 10 años en Estados Unidos. Yo creo que todavía no estamos a niveles peligrosos, pero poco a poco va subiendo y se podría acabar acercando ahí. Y yo creo que estamos en un escenario complejo de consolidación o corrección de corto plazo. Probablemente para seguir con las subidas yo creo que todavía no estamos marcando techo, pero estamos en un momento complejo donde hay que ser mucho más selectivos, donde hay una rotación sectorial, donde incluso pues, hay momentos donde igual hay que guardar un poquito de liquidez y a la espera de que mejore el fondo de mercado para volver al 100% en bolsa, digamos, ¿no? Yo creo que ahora un poquito de defensa sí que podríamos tener. Dame una pincelada rápidamente, aunque sea, José, en 30 segundos un poco tu visión ahora mismo, lo que crees que podría suceder o que habría que esperar. Bueno, yo creo que la lateralidad tiene mucha lógica en el mercado, ¿no? Y lo que estamos viendo realmente, salvo Estados Unidos, Nasdaq, tecnología, sí que sigue teniendo un varapalo fuerte. En Europa estamos viendo mucha lateralidad y yo creo que se explica perfectamente. Aquí lo podéis ver, ¿no? Tenemos una rotación sectorial muy fuerte. Nosotros en nuestros modelos tenemos 5 sectores en positivo, que eso quiere decir que la esperanza de rentabilidad y la tendencia está en positivo, que son energía, bancos, turismo y ocio, seguros, recursos básicos. En un segundo nivel, autos y media, o sea, sectores muy value y sectores que lo han hecho muy mal en el pasado, y tenemos en neutral o en infraponderar pues sectores que lo habían hecho muy bien en el pasado, casi todos ligados al quality growth, ¿no? Y yo creo que lo que estamos viendo en esa lateralidad del mercado es esa rotación. Yo creo que tiene lógica y desde luego creo que todavía hay que seguir en esa rotación value y muy cautos, como decíais, en la parte de growth stocks y de tecnología, porque el deterioro es muy importante y estamos en una fase pues de que la justificación de valoraciones tan altas con unos tipos más altos es más complicado, ¿no? Qué momento tan interesante. José Lizán, gestor de Retro Magnus y Cap, David Galán, Bolsa General, un placer como siempre, muchas gracias, cuidaros, un fortísimo abrazo y hasta la próxima, adiós. Un placer y buen fin de semana. Es tremendo todas las cosas que suceden, además todos los días son diferentes en la bolsa. En esta etapa de nerviosismo, inquietud y despiste generalizado que estamos atravesando. Decían algunos que esto se iba a curar en cuanto la Fed empezase a subir los tipos, ¿no? Que ya tendríamos el camino más despejado o al menos más claro. Lo dudo. Ha sido un placer por mi parte. Que paséis buen fin de semana, que seáis libres y felices. Adiós.